El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches, tengan todas y todos bienvenidos al programa Conversando con Luis Hermes. Quien les habla, Víctor Zúñiga Pardo, el encargado de la conducción en el programa del día de hoy. Bueno, hoy sábado, después de haber terminado un partido bastante importante para nosotros, la Selección Colombia, que acaba de ganar creo que 4-0 a la Selección de Panamá. Y bueno, el día de hoy queremos abordar con ustedes un tema que consideramos de gran importancia, y es el tema propiamente de la movilidad, de lo que tiene que ver con el tránsito municipal y quiénes son las personas encargadas del funcionamiento de dicha entidad aquí en Cali. Para ello hemos invitado al doctor Mario Ospina Vélez. Él es abogado constitucionalista, administrativista. En algún tiempo de su vida trabajó precisamente en el tránsito y es una persona que conoce mucho sobre el tema. Esto pues a raíz de que consideramos pertinente abordar el tema, teniendo en cuenta pues unos sucesos que se presentaron ya hace algunos días con respecto a unas denuncias de carácter penal frente a unos servidores de estas dependencias, que pues se aborda un asunto allí de carácter penal, pero nos queda la inquietud realmente de cómo es que están funcionando esas dependencias y a mirar a ver qué puede haber de trasfondo realmente en todo esto. Bueno, aquí le doy la bienvenida al doctor Mario Ospina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Mario. Muy buenas noches, doctor Víctor, muy buenas noches para todos los televidentes. Y bueno, aquí estamos para tener un diálogo sobre el tema propuesto y estoy a entera disposición porque realmente ha sido un asunto que en esta semana y la semana anterior ha tenido mucha relevancia a nivel municipal, a nivel departamental y nacional. Entonces vale la pena abordar temas especiales y específicos acerca de los procedimientos, de las competencias y todo lo que atañe con la situación contravencional y de movilidad aquí en la ciudad de Cali. Bueno, perfecto. Queremos agradecer de manera muy especial al director, a Luis Hermes Ruiz, por habernos otorgado este espacio. Igualmente al doctor Alberto Ramos, que también lo ha propiciado y que esperamos se vincule ahora más adelante para que abordemos con él un tema bien importante sobre esto que vamos a tratar hoy. Mario, comencemos de pronto por decirle a la ciudadanía, a las personas que nos ven, o sea, cómo está configurado, dijéramos, el manejo del tema contravencional, o sea, primero frente al procedimiento. Y segundo, después vamos a hablar sobre el tema ya administrativo, quién es realmente la entidad que está al frente de este tipo de situaciones. Perfecto. Primero que todo debemos de manifestar que la movilidad en automotores implica siempre tener un comportamiento idóneo en cuanto a las normas de comportamiento en tránsito y que definitivamente se tiene la falsa creencia que un comparendo que se le hace a un conductor es una multa. El mismo Código Nacional de Tránsito define el comparendo como un documento que se le expide a un conductor que presuntamente ha cometido una falta, una infracción, pero
no constituye en modo alguno ningún tipo de sanción, toda vez que él tiene la oportunidad procesal de acudir ante la autoridad competente y ser vencido en juicio si lo considera pertinente, pero en ningún momento constituye un comparendo reconocimiento pecuniario ni reconocimiento de esa falta que se le imputa por parte de alguna autoridad de tránsito. Aquí estamos hablando de dos autoridades, ¿no? Una que es la que expide el comparendo, que es reconocido como tal, digamos, por las normas, como una autoridad en materia de tránsito, y la otra autoridad viene a ser entonces el inspector. Es correcto. Tenemos en la vía pública a los agentes de tránsito y también pues en aquellas localidades o en aquellas ciudades donde existe la policía de tránsito, la Policía Nacional en el campo de tránsito. En principio son ellos los que informan de las conductas presuntamente contraventoras del comportamiento para que esa persona se presente ante la autoridad competente y sea allí donde de manera definitiva se determine si efectivamente esa persona transgredió o no la norma de comportamiento en tránsito. Bueno, ¿cuál es el trámite que surte una vez, para que lo entienda la ciudadanía, una vez se expide esa orden de comparendo? Ojo, cuando hablamos de esta orden de comparendo, estamos hablando de un agente de tránsito que ha abordado al conductor, le ha expedido el comparendo, pero después, más adelante, hablamos de lo que tiene que ver con las fotomultas. ¿Qué viene después de esa expedición del comparendo? Hay que ser muy claros y muy precisos en el procedimiento consecuente que se da una vez se impone un comparendo, que es una especie de notificación que se hace en la vía pública. Porque hay dos clases de comparendo: el que aborda la autoridad de tránsito en el sitio, el que aborda la autoridad de tránsito cuando está el conductor presente, y la otra que en estos momentos se está realizando a través de fotodetecciones. Pero hay que tener en claro aspectos que son fundamentales. Primero, cuando se elabora un comparendo, este comparendo tiene que ser radicado en una oficina receptora, y esos comparendos tienen que ser repartidos ante la autoridad competente, que en este caso son los inspectores. Y una vez el inspector recibe esa información, esos documentos, él debe abocar el conocimiento de ese proceso contravencional, porque automáticamente se está generando un proceso contravencional. Eso no es de orden automático. En ningún momento el hecho de elaborarse un comparendo implica o significa que la persona ya está sancionada. No, ese documento tiene que llegar ante la autoridad competente, que en este caso es un inspector de contravenciones, quien aboca el conocimiento, y la persona que está como presunta infractora debe presentarse dentro del término que la ley le da, dentro de los 3 días, y él tiene que ser escuchado en audiencia pública. Ahora, cuando él se presenta dentro de los 3 días y no es escuchado, a él se le tiene que dar una fecha para la celebración de audiencia pública. ¿Por qué razón? Porque las notificaciones que se dan en materia de tránsito se hacen por estrado. Entonces tenemos un procedimiento inicial que es con el conductor presente, quien acude ante la autoridad competente para resolver su situación contravencional. Pero en estos momentos no está sucediendo ello. Simple y llanamente envían los documentos y automáticamente se están imponiendo las sanciones. Entonces, cuando la persona acude ante las instalaciones de movilidad, dentro del término que se le está concediendo, en este caso particular 3 días, la persona nadie la atiende. Simple y llanamente omiten deliberadamente ese procedimiento, porque el procedimiento es recepcionarlo, decirle si lo van a escuchar en la audiencia pública en ese momento, o si van a postergar la diligencia de audiencia pública para otro día. Pero ojo, cuando a él le dicen le vamos a fijar una audiencia pública para tal día, le tienen que decir también la hora, para que él esté el día y la hora en el lugar y ser escuchado en la audiencia pública. Allí se le escucha. Ahora bien, si él no se presenta, debe dejarse una constancia,
que no se presentó con el propósito que ellos puedan continuar con el proceso contravencional. De lo contrario, ese proceso contravencional está viciado, porque no pueden a mutuo propio ir imponiendo sanciones cuando no se ha respetado el debido proceso. Eso es importante, es decir, yo considero de que se le ha restado la importancia precisamente del procedimiento contravencional, que se supone que inclusive por mandato constitucional debe ofrecer unas garantías para ese ciudadano que se ha visto envuelto en una situación o la elaboración de un comparendo por una supuesta infracción. Hay una cosa que de pronto alguien me comentaba y bueno, esto puede ser un margencito allí, es que efectivamente ni siquiera los originales de los comparendos están llegando a los inspectores para que con base en ello se tomen decisiones, sino que son copias y las originales quedan en otra instancia. ¿Es eso cierto? Es que lo que está sucediendo en la práctica es que a través de mecanismos digitales y a través de todo lo que en estos momentos implica las tecnologías, todo el trámite está digitalizado, y entonces a la persona le dicen, aquí está el recibo de pago, y la persona dice, no, un momentitico, es que yo vengo, es que me escuchen en audiencia pública. Entonces automáticamente se está vulnerando absolutamente todos los derechos fundamentales del debido proceso del derecho de contradicción. Mario, más o menos cuántos inspectores si tú sabes, están en este momentico funcionando precisamente para asumir esos procedimientos que considero que deben de ser muchos, pues, por la cantidad de comparendos, y bueno, no tanto por los comparendos que haga la autoridad de tránsito, sino inclusive por las fotomultas. ¿Tú sabes cuántos más o menos? Yo estimo que son seis inspectores de tránsito. Seis inspectores de tránsito. ¿Esos son servidores públicos? Son servidores públicos que pertenecen a la planta de cargos. ¿Y quién se encarga del resto? Entonces, todo es automatizado. Pero esto está a manos de, tengo entendido, del Centro de Diagnóstico Automotor. Hay un contrato interadministrativo entre la Secretaría de Movilidad y el Centro de Diagnóstico Automotor, que prácticamente es el que maneja absolutamente todo lo que hace referencia a las competencias y funcionamiento de la Secretaría de Tránsito Municipal. Ya, eso viene creo que desde el 99. Desde ¿no? 1999, cuando se dio el contrato interadministrativo en el gobierno del doctor Ricardo Cobo, y que estaba como secretario el doctor Carlos Campillo Parra. Ya. Bueno, Mario, a raíz precisamente de esto que sucedió con estos servidores, pues uno se pregunta, porque es que uno ve en medios constantemente que sacan pronunciamientos de la Corte Constitucional requiriendo a las autoridades precisamente para que se abstengan, por ejemplo, de imponer ciertas multas o sanciones, por un lado por violación del debido proceso, por otro lado porque se presume, por ejemplo, que los propietarios son los conductores y bueno, pero entonces uno diría que a raíz de toda la información que llega por cuestiones legales, jurisprudencia, como que habría derecho precisamente a que muchas de esas comparendos y muchas de esas infracciones sean tumbadas precisamente. Por supuesto, claro que sí. Con la entrada en vigencia de la ley 1843 de 2017, en el artículo 8º, parágrafo primero, se estableció dentro de esa disposición una responsabilidad objetiva en cabeza del propietario del automotor, indistintamente quién fuese conduciendo el vehículo. Ajá. Pues fue una situación que en cierta medida desbalanceaba el equilibrio de los derechos, porque contravencionalmente necesariamente tiene que ser individualizado el sujeto actor de la presunta infracción de la presunta infracción de tránsito. Entonces, la Corte Constitucional revisó el tema porque fue demandado en una acción de inconstitucionalidad, y se profirió la sentencia C-038 de 2020, que declaró inexequible el parágrafo primero del artículo 8º de la ley 1483 de 2017, estableciendo que no se podía establecer
una responsabilidad objetiva en cabeza del propietario y que éste tenía derecho a ser convocado a una audiencia pública y ser vencido en esa audiencia pública. Entonces, en estos momentos, todos aquellos comparendos por fotodetección no pueden ser imputados al propietario en tanto no sea citado y vinculado en debida forma al proceso. ¿Cómo se hace la vinculación? ¿Cómo se hace la vinculación al proceso? Esa persona, como este es un procedimiento sub generis, que se aparta del procedimiento directo que se tiene con la autoridad de tránsito, sino que lo hacen a través de un mecanismo tecnológico, a través de las fotodetecciones. Entonces, cuando ese documento llega ante la oficina receptora y para asignárselo al inspector competente, el inspector, cuando le llega el comparendo, necesariamente tiene que notificar personalmente al propietario de ese automotor para que concurra a la audiencia pública y ejerza su derecho de defensa. Si no lo puede notificar de manera personal, tiene que hacerlo por aviso, porque así lo estableció la misma ley 1843/2017. Es decir, si no lo puedo notificar de manera personal, tengo que notificarlo por aviso. Y si no cumplo esas ritualidades, ese procedimiento es completamente nulo el procedimiento y en consecuencia no hay sanción. Y cualquier situación que se le endilgue al conductor o al propietario como presunto responsable es nulo, de plano es nulo. Bueno, eso digamos, por cuestiones de procedimiento que obvian, o sea, que se saltan. Pero dijéramos, de todos modos, si se surte un procedimiento como esos, pero si el conductor o el propietario se da cuenta de que le han impuesto esas multas, él tendría la posibilidad de ir a decir que, digo, de ese procedimiento, decir que es que él no fue y nunca le demostraron que él fuera el conductor y por lo tanto se podría tumbar esa multa. Por supuesto, porque es que primero que todo el propietario del automotor está amparado por una presunción de inocencia y así lo establece el mismo artículo 33 de la Constitución Política de Colombia. Él no está obligado a autoincriminarse ni a declarar en contra de sus consanguíneos hasta el 4º grado de consanguinidad y el primero civil. Entonces, quien tiene la carga de la prueba en estos casos particulares es directamente la Secretaría de Movilidad a través de sus inspectores. Y si eso no se puede probar, pues no se puede sancionar absolutamente a nadie. Claro, eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos hablando de derecho sancionatorio, que dijéramos, esta es como una rama entre otras, porque el derecho penal también es así, ¿no? Es decir, quien tiene la carga de la prueba para demostrar responsabilidad es el Estado, en lo penal es la Fiscalía, y por lo tanto, si él no está en condiciones de demostrar eso, pues entonces la persona no es responsable de la conducta que de pronto se le está endilgando. Que claro. Así mismo pasa en lo contravencional. Por supuesto, es que ahí, si usted revisa el 90% de los procesos que se llevan a nivel de la Secretaría de Movilidad, prácticamente todos están viciados de nulidad, viciados de nulidad plena. ¿Por qué razón? Porque si usted, a través de un derecho de petición, solicita que se le expida copia de toda la actuación debidamente foliada, le mandan una fotografía y le mandan un documento en donde dice, no, es que aquí nosotros le mandamos por un correo interno citación y usted no compareció. ¿Y qué pasó con el aviso? Es más, el aviso implica fijar en la puerta de la residencia donde supuestamente vive el propietario o donde él declaró que esa es su dirección, allí tiene que dejarse fijado el aviso con el propósito de surtirse, que se surta esa ritualidad. Si no lo hacen, automáticamente está viciado el proceso, está viciado de ilegalidad el proceso y en consecuencia ese procedimiento no puede ser oponible a un tercero para irle a cobrar una sanción. Ya. Bueno, a mí me gustaría que también demos claridad sobre esto. El tema de las fotomultas es algo que realmente es bastante delicado, ¿no? Porque muchas veces, por decir algo, el tema de los seguros obligatorios, por decir algo, que inclusive ya a uno no les piden el seguro, sino que eso queda subido, cargado
a un sistema y muchas veces uno ni cuenta se da de que se ha vencido y en un día puede uno pasar por 10 cámaras y esas 10 cámaras resulta que registran o sea, queda uno con unas sanciones allí. O sea, hablemos de esto de la fotomulta. ¿La fotomulta para qué tipo de infracciones está operando actualmente y qué tan válido es lo que realmente se está haciendo con todo esto? En estos momentos está seguro obligatorio, revisión técnico-mecánica, pico y placa, exceso de velocidad. Exceso de velocidad. Correcto. Pero el hecho que precisen que esas contravenciones las imponen automáticamente al propietario no quiere decir que éste ejerza su derecho de la defensa, porque, repito, el comparendo no le genera ni al conductor ni al propietario del automotor una responsabilidad objetiva. Tienen que adelantar todo el procedimiento contravencional con el propósito de que sea vencido en juicio y no hacerlo de manera automatizada como pretende en estos momentos la Secretaría de Movilidad hacerlo. Pero bueno, o sea, no sé, a mí me queda la impresión de que en el tránsito o sea, tenemos una fábrica ahí, una empresa de producir dinero de una u otra manera, así sea violentando derechos, como lo que tú estás diciendo, o sea, el debido proceso, y bueno, inclusive los derechos de petición muchas veces no son respondidos. Pero yo quiero saber cuál es el papel que cumplen aquí el Centro de Diagnóstico Automotor, cómo es que funciona eso realmente allá, porque creo que detrás de todo esto está precisamente esa dependencia, me parecería a mí. Pues prácticamente el Centro de Diagnóstico Automotor se convirtió en el aliado del municipio de Santiago de Cali, Secretaría de Movilidad, en el manejador de toda la institucionalidad de la Secretaría de Movilidad, y prácticamente ellos son los que direccionan y los que ejecutan absolutamente todas las políticas y programas de la Secretaría de Movilidad. Hay una cosa que inclusive yo he visto, ahorita que estamos hablando del tema contravencional, pero uno ve, por ejemplo, algo que yo sí critico y ojalá se pudiera hacer algo a nivel del Consejo Municipal, a nivel de la Alcaldía, y es esos altos costos que ve uno, por ejemplo, la expedición de un certificado de tradición, que uno no sabe por qué le llaman certificado de tradición a eso, si a lo sumo aparece el actual propietario y pare de contar y los datos específicos del vehículo y lo dan en una hojita, inclusive de una calidad perversa, y está costando, tengo entendido, entre 80 y 90 mil pesos. Cuando tú vas, por ejemplo, a instrumentos públicos a que te expidan un certificado de tradición de un inmueble y vale como 20 mil pesos y puede haber toda la foliatura que tú quieras y dejan constancia específica de cómo ha sido el movimiento de la propiedad y otras cosas relacionadas con eso, o vas a Cámara de Comercio por 14 mil pesos y te expiden también un documento sobre las empresas con una calidad y, como digo, con una foliatura extensa según se requiera. Eso por un lado, pero por otro lado, por ejemplo, solicitar una copia de tu cédula, tu licencia de conducción, los 180 mil pesos. Una copia de tu licencia de tránsito, o sea, lo que le llaman tarjeta de propiedad del vehículo, 280 mil pesos. O sea, ¿tú crees que esto sí está dentro de lo racional? ¿Para dónde es que va dinero? ¿Cómo se distribuyen esos dineros? ¿Sabemos algo al respecto? Pues esos son costos exorbitantes que han sido implementados precisamente a raíz de ese contrato interadministrativo Secretaría de Movilidad y Centro de Diagnóstico Automotor, y ese es un asunto que realmente debe ser revisado por los organismos de fiscalización de la Procuraduría General de la Nación, porque va en contravía del Código Contencioso Administrativo y Procedimiento Administrativo, en razón a que el mismo Código de Contencioso Administrativo dice de qué manera deben de cobrarse los costos de fotocopiado o los costos que pueden generar el ejercicio funcional de una dependencia, que no pueden ir más allá de lo razonable, pero resulta que están, parece
y dicen ellos que están amparados en un acuerdo por allá como del 1996 aproximadamente, en donde se les abrió una especie de compuerta para ellos interpretar que pueden cobrar unas u otras cifras, pero eso es completamente ilegal. Bueno, yo voy a ser sincero en el sentido de decir que en gran parte este programa al cual nos hemos convocado hoy tiene que ver precisamente con el suceso que estamos diciendo de algunos días en el cual algunos servidores públicos, contratistas y tramitadores terminaron judicializados precisamente por descargar del sistema algunas multas, pero uno dice, porque de todos modos uno ya le ha puesto, como se dice, el ojo al tema del tránsito, y entonces uno ve que allá se cometen todas estas arbitrariedades que usted está diciendo. Pero hoy en día tenemos el asunto de que a raíz precisamente de los medios informativos, inclusive independientes, como lo es el Canal C, como lo pueden ser otros medios, pues se difunde esto de los derechos, ¿no? Y uno dice, teniendo en cuenta los pronunciamientos, de esos pronunciamientos de la Corte, lo que te digo de lo legal, de lo que se muestra por estos medios, ¿podría eso de pronto darnos razón de por qué se está presentando masivamente dijéramos que los ciudadanos ejerzan su derecho frente a estas infracciones? Es un hecho notorio en donde la gente a través de los diferentes medios de comunicación conoce que hay una serie de irregularidades en materia de sanciones en el campo de la movilidad y en el campo del comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que el servidor público como tal, y en este caso particular los inspectores, están frente a una espada de Damocles, que son perseguidos porque hacen y son perseguidos porque no hacen. Entonces, ¿qué sucede? Ellos tienen la obligación legal de atender peticiones, de atender solicitudes de revocatoria directa, de atender nulidades y atender peticiones, y adicionalmente a ello tienen la facultad oficiosa para revocar procedimientos abiertamente inconstitucionales, abiertamente violatorios de la Constitución Política de Colombia. Por ejemplo, en el caso particular de la sentencia C38 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el parágrafo primero del artículo 8 que establecía la responsabilidad objetiva en cabeza del conductor. Resulta que eso correspondía a unos procedimientos que llevaban más de un año, más de 2 años, más de 3 años, 5 años, y resulta que no podía persistir la sanción impuesta toda vez que había perdido la norma que lo soportaba. Entonces, al desaparecer la norma que sustenta ese procedimiento, automáticamente la persona simple y llanamente que se ve afectada con esa sanción presenta un derecho de petición y simplemente dice, en ejercicio del derecho de petición, le solicito al despacho de aplicación a la sentencia C38 de 2020, que establece que yo objetivamente no soy responsable, y en consecuencia el inspector le corresponde definir esa situación a través de un acto administrativo, y casi en un 100% simple y llanamente lo revoca. ¿Por qué razón? Porque si no lo hace, prevarica. Entonces él se ajusta a la Constitución y la ley y procede a emitir el acto administrativo en derecho, y generalmente es revocatoria o simplemente declarar la nulidad del acto administrativo. Ahora bien, no lo va a sustentar en los numerales del Código Contencioso Administrativo, sino en la sentencia C38 de 2020. Bueno, eso está interesante. Yo hablaba de pronto con algún servidor público del tránsito y me decía que él con solo hundir un botón en el día podía estar colocando 1000 sanciones a conductores. Pero entonces, como te digo, lo que uno percibe es, inclusive uno ve ya abogados prestando los servicios precisamente para tumbar multas con base en estos pronunciamientos de la Corte, y también obviamente los tramitadores.
O sea, los tramitadores de todos modos son unas personas que cumplen también una función importante dentro de este sistema, ¿no? O sea, son las personas encargadas inclusive de facilitarle al usuario precisamente a ejercer sus derechos, ya sea inclusive para pagar las sanciones, ya sea para hacer sus trámites correspondientes a documentación, pero también para este tipo de situaciones. Hay que tenerlo claro precisamente porque eso es lo que estamos viendo que se presenta masivamente en el tránsito hoy en día, ¿cierto? Es correcto. Mire, es que definitivamente la función del inspector se ha vuelto una función de alto riesgo, porque lo agreden, lo atacan porque hace, lo agreden y lo atacan porque no hace. Resulta que esto ha sido producto del mismo sistema, o sea, de la digitalización, de los avances tecnológicos, en donde con dar un botón, un clic, automáticamente, como usted lo señala, son 1000 las resoluciones sancionatorias que salen, e inclusive resoluciones sancionatorias que no van rubricadas directamente y de manera física por el inspector, lo hacen directamente a través de firmas digitales. Eso es gravísimo. ¿Por qué razón? Porque la firma digital la van a convalidar frente a una investigación porque hay algún tipo de irregularidad. Entonces esa firma digital convalida que fue el inspector el que la elaboró, y entonces lo meten en un juicio de carácter penal por peculado, por prevaricato, por todos los delitos que se quieran implicar. Pero esa situación no debe de ser así, porque cada inspector, cada servidor público debe responder por el documento que él rubrica, pero ellos en estos momentos, con el propósito de sacar volúmenes de resoluciones, lo hacen a través de firmas digitalizadas. Ya, doctor Ospina, vamos a aprovechar, creo que está conectado con nosotros en este momentico el doctor Alberto Ramos Garliras, es un reconocido abogado, catedrático universitario, defensor también de derechos humanos en su momento, ambientalista, y bueno, Alberto está aquí para de pronto colaborarnos con algo frente a este tema que estamos tratando, y es la figura del non bis in idem, es decir, que no se sancione a una persona 2 veces o más veces por un mismo hecho. Usted, doctor Ramos, pues un cordial saludo, un gusto conectarnos aquí con usted. Pues tiene usted la palabra, maestro. No sé si se nos congeló la imagen. Doctor Ramos. Bueno. De todos modos, dejemos ahí el tema planteado, porque esto es importante, porque inclusive esto es, dijéramos, representa un gran volumen de los casos que de todos modos terminan. Sí, buenas noches, doctor Víctor. Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, Aló. doctor Ramos. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, Alberto, le estamos escuchando. Aló, buenas noches. Buenas noches, Alberto, le estamos escuchando. Sí, es que no tengo sonido, no tengo retorno. Bueno, acá le estamos oyendo, no sé si nos pueden colaborar. Aló. Bueno, ahí Aló. hay un inconveniente técnico, esperamos poder resolver. Mario, bueno, a mí me dejó supremamente preocupado oír a un abogado que tengo entendido que es abogado inclusive del Centro de Diagnóstico Automotor, el doctor Hernando Morales, que inclusive por lo que ha dicho creo que no es que sepa muy bien de penal, creo que sabe muy bien de otros aspectos, pero no del penal, porque me llama mucho la atención de que esté diciendo que las personas que de pronto hicieron uso del abogado, hicieron uso del tramitador para pagar precisamente para que le descargaran algunas multas, pues dice él que tendrían que entrar a responder dizque por un cohecho, con el argumento de que el cohecho se configura cuando alguien da y otro recibe. Bueno, Alberto, ¿ahora sí nos escucha? Sí, muy buenas noches,
Buenas doctor noches. Víctor. Bueno. Sí, sobre ese tema, pues creo que es muy interesante apuntar lo siguiente, frente a la doble o triple o cuádruple sanción, porque muchas veces una persona pasa por un semáforo que tiene fotomultas, está en el mismo lugar y no sabe que está transgrediendo la norma porque considera que tiene los documentos al día, pero resulta que tiene el SOAT vencido. Entonces sí comete una infracción y al otro día vuelve a pasar por el mismo sitio y lo repite durante 3 o 4 o 5 ocasiones porque es la calle que utiliza. Por ejemplo, la Roosevelt con 26, donde hay una fotomulta. Cuando le llega la primera sanción, o sea, el primer aviso con la imagen del carro pasándose un semáforo y sin SOAT, la persona se percata y entonces acude a renovar el SOAT y a pagar la multa, y esa multa se puede llevar a la mitad si está en los días de hacer el curso y reducirla. Pero las otras 5 o 6 multas por el mismo hecho no pueden ser cobradas, porque aquí entonces opera la figura del non bis in idem, que es de origen romano y que deviene del artículo 29 de la Constitución, que es una garantía del debido proceso. Entonces, en virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, en este caso de orden administrativo, porque es una sanción, es una contravención, aunque también en el derecho penal ocurre lo mismo, pero tiene sus diferencias, pero se aplica el principio. Entonces, la sentencia 870 de la Corte Constitucional del año 2002 efectuó un amplio estudio del principio y de la interpretación de cada uno de los aspectos contenidos en la disposición jurídica que lo consagra. Así entonces se concluye que es una garantía que cobija a toda persona involucrada en un procedimiento de carácter, en este caso administrativo, dándole intervención amplia a la expresión para que sea utilizado definitivamente, aclarándose que no se puede sancionar más de 2 veces por el mismo hecho. La Corte ha considerado que el non bis in idem hace parte del debido proceso, pero opera como un derecho fundamental autónomo y de aplicación inmediata que se concreta en la prohibición de adelantar más de un proceso sancionatorio e imponer más de una multa a una persona con base en los mismos hechos. El principio, aquí termino, el principio que he mencionado es un límite al poder público y se proyecta en 2 direcciones. De una parte vincula a las autoridades administrativas y judiciales competentes para adelantar los procedimientos, impidiéndoles iniciar más de una investigación, adelantar más de un proceso o imponer más de una multa o sanción por los mismos hechos. Pero además de ello, ¿sí? De esta forma, el contenido de este derecho, que es un derecho humano en el fondo, el legislador lo ha definido y también la jurisprudencia. Eso es lo que quería comentarles. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esas precisiones. Creo que es un aporte importante para el tema que estamos tratando y que bueno, ojalá la gente lo tenga muy presente, porque pues la idea es que la gente siga haciendo valer su derecho, ¿no? Lo cierto es que el apunte que nos trae
mi estimado doctor Ramos, es tan oportuno al tema que estamos tratando, porque efectivamente dentro del artículo 162 del Código Nacional de Tránsito estipula que por analogía son aplicados a los procedimientos que no estén determinados en el mismo Código Nacional de Tránsito, el contencioso administrativo, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil, ahora Código General del Proceso. Entonces, es tan cierto lo que señala mi doctor Ramos, que hace parte del bloque de constitucionalidad, y ello indefectiblemente debe de ser aplicado en aquellos casos en donde hay reiteración y aplicativa de multas por fotodetección. Además, otra situación importante que se debe destacar es que precisamente para evitar esa situación repetitiva, estos son infracciones que deben de ser abordadas de manera personalizada, porque ello implica la inmovilización del automotor. La inmovilización del automotor, la no revisión técnico-mecánica, el seguro obligatorio. Entonces se convirtió prácticamente en un negocio. Déjenlo que siga hasta que se acuerde o hasta que pida una información del estado de cuentas. Entonces es una situación que para mí es perversa. Claro, y aquí hay un elemento muy importante que puso de presente Alberto Ramos, y es el papel del Estado en el sentido de informarte que estás cometiendo algo, que inclusive muchas veces ni cuenta te das de lo que sucede. Entonces, cuando el procedimiento era abordado por el agente de tránsito, por el guardabachiller o policía que presta sus servicios de tránsito, pues él te para, te indica cuál es la infracción que estás cometiendo, y inclusive es hasta potestativo muchas veces, considero yo, ¿no? Porque ellos tienen una función educativa por un lado, dijéramos, de formar al ciudadano en el tema de movilidad, y lo otro es efectivamente también el tema sancionatorio, pero muchas veces acudimos a eso precisamente, a la sanción, y no a corregir o a formar ciudadanos en materia de movilidad. En estos momentos la Secretaría de Tránsito y Movilidad se ha olvidado de esos objetivos que eran fundamentales, que eran primordiales, que era adelantar campañas de prevención, campañas de educación y por último las campañas de sancionatoria. Pero en estos momentos lo que prima, lo que prevalece y que pone siempre en primer lugar es la sanción automática. Hay una vaina, un principio en derecho que llama la última ratio, ¿no? La última ratio es precisamente eso, acudir a la sanción. Pero aquí lo que uno no ve es precisamente esas campañas de orden realmente educativo, que corrija los comportamientos que tienen algunos conductores. Y bueno, este tema de los documentos también es importante revisarlo. Pero venga, antes de que el doctor Ramos hiciera su intervención, estábamos hablando del tema del abogado aquel que habla de un cohecho frente a todos los ciudadanos que han acudido a solicitar que se les descarguen unas multas o se hagan las rebajas correspondientes. Inclusive ayer vi una nota de la W que estaba hablando de unas rebajas del 50% de las sanciones, y indicaban quiénes eran los beneficiarios. Imagínense, o sea, cuando la gente conoce esto, ¿qué es lo que va a hacer? Ir al tránsito precisamente a buscar que le rebajen eso. Acuden muchos, como digo, a los tramitadores o a los abogados que hoy en día se han puesto a disposición para esto, que son muchos. Entonces, ¿qué le podemos decir de pronto a una persona que está diciendo que es que los ciudadanos están incurriendo en cohechos por este tipo de situaciones? Pues con el propósito de uno no entrar en el debate jurídico, porque eso tiene cualquier cantidad de situaciones interpretativas de fondo, pues serán sus apreciaciones las cuales uno no comparte, porque hay demasiada jurisprudencia, demasiada normativa en donde están avalando que efectivamente estos procedimientos tienen que estar inmersos con la aplicación de principios constitucionales y legales. Si la situación fuese como se plantea, entonces un abogado en ejercicio de sus tareas profesionales, al ejercer el derecho de postulación o el derecho para representar
a una persona, podría peligrosamente también estar incurriendo, si le hace una gestión en la Secretaría de Movilidad, estaría peligrosamente incurriendo también entonces en el peculado. En lo absoluto. El trabajo de un gestor precisamente lo desempeña con el propósito de atender a aquellas personas que no tienen una disponibilidad de tiempo suficiente para acudir a las dependencias oficiales, porque es que para acudir a las dependencias judiciales, en tratándose de una situación meramente contradiccional, usted gasta hoy un día, mañana otro día, pasado mañana otro día. ¿Por qué razón? Porque no se le resuelve la situación de manera inmediata, sino que lo atienden como gota a gota, hasta exasperarlo a usted, y necesariamente le toca por obligación buscar personas que le colaboren en la gestión, no para que se cometa ningún tipo de delito. Claro, claro. Bueno, yo claro que de todos modos el tema penal que dijimos que de esa investigación que está en curso, pues bueno, eso esperemos que se resuelva, que tengamos claridad sobre lo que allí ocurrió, pero precisamente nosotros aquí estamos para mirar eso otro, precisamente que afecta a la ciudadanía en su diario, pues por lo menos nosotros los que hacemos uso de vehículos para desplazarnos, y que vemos precisamente cómo ha venido funcionando esto. Creo que efectivamente el tránsito municipal pues ha quedado prácticamente cooptado por una entidad de orden particular. Por lo regular los particulares lo que buscan es un beneficio, un lucro para los que son dueños de esas entidades, esas empresas, dijéramos, mientras que la esencia precisamente de lo público es de una esencia distinta. O sea, por supuesto, frente a los colegas inspectores de tránsito, en estos momentos, independientemente de haberse les resuelto una situación jurídica, ellos gozan de la presunción de legalidad, porque es que esto apenas está empezando. Ellos tienen todos los argumentos jurídicos, constitucionales, de derechos humanos, para probar que efectivamente están ajustados a derecho y que sus actuaciones se ciñeron a los principios del debido proceso, a los principios de la buena fe y al principio de contradicción, y en consecuencia ellos en último van a ser exonerados de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Bueno, lo otro que uno debería preguntarse es, efectivamente, con la intervención que hay de ese sector privado que creo que se queda con una suma considerable precisamente de lo que tiene que ver con los trámites que se adelantan ante el tránsito, entre ellos lo que son las multas. Entonces uno diría, esto hay que revisarlo, Mario. ¿Tú qué crees? Es obligatoria la revisión. ¿Por qué razón? Porque lo cierto es que aquí se está dando y se está presentando claramente un presunto detrimento económico para las arcas y para los recursos directamente del municipio. Porque los recursos que en estos momentos están ingresando por diferentes trámites que se adelantan ante la Secretaría de Movilidad, porque nosotros allá no se está manejando exclusivamente la situación contravencional, sino lo de matrículas, registros, certificados, etcétera, etcétera, que eso genera unos dividendos, pero esos dividendos están yendo a parar a la concesión, al privado, y entonces el municipio pone su personal, las instalaciones, la logística, absolutamente todo, pero los porcentajes económicos que recibe son ínfimos. Y inclusive las instalaciones prácticamente ya quedaron cooptadas por el sector Pues privado, prácticamente, ¿no? creo que ya hasta los guardas de tránsito están que lo sacan del único espacio que tienen. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque, pues, si bien se hablan de detrimentos, que hay que ver qué tan cierto es el detrimento frente a un dinero que no ha entrado, ¿no? Es que eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Claro, no se puede hablar nunca ni jamás de detrimento económico cuando nosotros estamos en unos procedimientos en donde no hay una sanción de carácter económica que sea una cifra clara, expresa y actualmente exigible para que pueda ser cobrada. Y es más, si fuese una cantidad clara y actualmente exigible, necesariamente tienen que adelantar los procedimientos para que no le prescriban. ¿Por qué razón?
porque el mismo Código Nacional de Tránsito en su artículo 159 establece de manera clara y precisa el término de prescripción para los procedimientos con comparendo. Y los términos de prescripción con comparendos son de 3 años y se tienen que declarar de manera oficiosa. Oficiosa y no lo hacen, ¿no? Ni siquiera, no, la declaratoria de prescripción no se hace a través de petición de parte, debe de hacerse oficiosamente, y esa situación se da por montones, se da por cantidades, pero no obstante, darse los presupuestos de orden legal para que sea declarada la prescripción de esos procedimientos, ellos continúan en el registro de tránsito. Entonces es una situación bastante grave. ¿Por qué razón? Porque inclusive no necesito yo peticionar cuando una situación cumple con esos presupuestos para que sea declarada la prescripción. Es oficiosa. Claro. Uno a partir de estas reflexiones, uno pensaría que precisamente que la gente ejerza sus derechos precisamente para poder quitarse ese problema que es de estas sanciones que han operado, así como lo hemos dicho, con violación del debido proceso, con violación precisamente de pronunciamientos de cortes constitucionales, de inclusive de modificaciones de la ley. Recuerdo que inclusive iban a clavar el tema de las revisiones técnico-mecánicas, que hubo un cambio en la periodicidad y para los que tenían que revisar en 5 años, lo quisieron meter dizque para revisar cada 2 años, cosa que iba precisamente en contra de la irretroactividad de la ley. Por supuesto, en estos momentos se mira siempre ese factor económico. En estos momentos no se está mirando a la persona, no se mira al usuario. Ya prácticamente la situación de movilidad se volvió mercantilista. No hay una situación, no hay una política pública en donde se adelanten campañas de educación, de prevención, sino simple y llanamente ya está el aparato de fotografía allí y lleve. Sí, bueno, vamos a ver cómo termina el asunto del proceso penal. Ahí realmente se reconocen inclusive a unos abogados que son muy acuciosos en sus procedimientos, ¿no? Que buscan inclusive sustentarlos muy bien, y esperemos a ver qué resultado hay, pero entonces queda como ese sabor, pues, de que de pronto haya un conflicto entre el que realmente esté actuando en servicio de la comunidad, es decir, que si es un servidor público frente a los intereses de un ente privado, que lo que menos le interesa precisamente es que suceda lo que está sucediendo. Estas cosas suceden cuando se es garantista, y estos inspectores han sido garantistas de las peticiones de los usuarios, de las personas que han estado encartadas en procesos contravencionales, porque es que si ellos profieren si llega una petición, llega un escrito, llega una solicitud de nulidad, de revocatoria, y se dan los presupuestos legales para que le prospere positivamente al usuario la revocatoria o la nulidad del acto administrativo, y si el servidor público no lo hace, para el usuario prevaricó, y le nace automáticamente la posibilidad de irlo a denunciar penalmente. Entonces, ¿qué hace el servidor público? El servidor público en estos momentos, reitero, la actividad de inspector se volvió una tarea peligrosísima. Mario, hay una cosa que de pronto, no sé si tú sepas, pero es que aquí se habla de ingresos de miles de millones de pesos anuales, precisamente por estos conceptos eso les llaman especies venales, creo que es lo que tiene que ver con los trámites sobre documentación, etcétera, pero también el tema de multas. Y no sé realmente ese porcentaje cómo es que se está distribuyendo actualmente. ¿Tú tienes de pronto alguna noción sobre cómo se estén distribuyendo esos ingresos entre ese ente privado y lo que es la destinación para lo público? Mire, cuando se implementó este contrato interadministrativo, Centro Diagnóstico Automotor, Secretaría de Tránsito, en 1999, en el gobierno el doctor Ricardo Cobo, y como secretario de Tránsito el doctor Carlos Campillo Parra, ¿sabe cuáles eran las proporciones?
el 88% para el privado y el 12% para el municipio. Y ello fue desmontándose paulatinamente cuando llegó el alcalde, cuando fue alcalde el doctor John Maro. Se hizo una modificación a ese contrato interadministrativo en donde subió un poco la participación del municipio, un poco más allá del 30%, pero siguió desbalanceado el equilibrio frente a lo que debe recibir el municipio de Santiago de Cali y lo que debe recibir los privados. Es que el municipio de Santiago de Cali no solamente ubica sus instalaciones, la logística, el personal, prácticamente todo, pero la situación es que los réditos de mayor representación se lo está llevando el privado. Grave eso y creo que, insisto, que den estos hechos precisamente la posibilidad de que miremos hacia allá, porque el Estado, o sea, estas funciones de carácter público no pueden estar pues marcadas por la necesidad de lucro de unos particulares. Realmente esto, el Estado hay que redireccionarlo nuevamente. Es decir, tiene una misión, esa misión precisamente es mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Por el contrario, uno ve que en materia de vías la cosa no anda bien, hay críticas sobre el tema de semaforización, hay críticas sobre el tema de señalización, bueno, una cantidad de cosas que uno diría, bueno, si esto realmente funciona como debiera ser, pues nosotros deberíamos tener por lo menos una Cali en unas condiciones viales distintas. Aquí la ingeniería es perversa, por Dios. Aquí las vías muchas veces no están adecuadas de tal manera de que se haga una circulación apropiada como tiene que ser. Mario, estamos llegando al final, no sé si unas palabras tuyas de cierre y bueno, infortunadamente el tiempo es corto. Pues agradecer infinitamente su invitación a este programa y decirle que estoy a entera disposición para que cuando lo estime estar nuevamente presente y decirle a las personas que infortunadamente en estos momentos están enfrentando una situación de carácter penal, a mi juicio completamente injusto, que se va a hacer justicia a futuro porque ellos van a quedar en libertad incondicional, máximo de pronto con unas obligaciones de presentarse ante el despacho cuando el juez lo requiera, pero si hacemos honor a la verdad, ellos actuaron en principio constitucional, en derecho y en debido proceso. Bueno, estaremos pendientes de los resultados de eso. De todos modos, aquí alertamos a la ciudadanía de cómo está funcionando el tránsito actualmente, de los derechos que tienen. Agradecemos a Luis Hermes por el espacio, al doctor Alberto Ramos también y por su oportuna intervención. Bueno, nos despedimos de ustedes y invitándolos a que sigan este programa, el conversatorio de Luis Hermes. Gracias.